Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver los problemas comunes que se presentan en los aires acondicionados tipo mini split de tipo domésticos y sus posibles soluciones. Vamos a comenzar con lo más básico. Por lo general el problema principal es que la unidad no enciende. Pues para ello hay que verificar si tenemos una falla en la energía de la red eléctrica, si tenemos algún disyuntor activado. Por lo general los disyuntores que alimentan a este equipo por X o Y razón se activan y por esa razón no le llega energía al equipo y esa es la razón por la cual no enciende. La otra razón muy común tiene que ver con la baja carga de las baterías del control remoto, el cual no tiene la suficiente potencia para enviar la señal y encender el equipo. Siempre hay que estar pendiente de estas baterías. Y otra razón que puede haber sucedido es una programación del temporizador para el encendido del equipo, el cual me impide hacer eso. Por eso es muy necesario verificar los manuales y familiarizarse mucho con el equipo que uno tiene en su domicilio. A continuación vamos a ver otros problemas más complejos y sus posibles soluciones. Aquí tenemos un inconveniente, más que todo es un síntoma, y tiene que ver con el congelamiento de la tubería de succión. Recuerden que la tubería de succión es la más gruesa o la que tiene mayor diámetro, y entre los síntomas que se tienen en el equipo cuando tenemos esta situación están la baja capacidad de enfriamiento del equipo. Pierde, como dicen mucho, que pierde frío. Tengo un bajo flujo de aire del equipo, ya no sopla con la intensidad que lo hacía antes. Tengo un exceso del agua condensado del equipo y tengo una reducción leve de la corriente de consumo del equipo o del compresor. Entre las posibles causas que da esta situación tenemos que nos encontramos con los filtros de evaporador muy sucios. Vemos en este caso que está totalmente obstruido. ¿Y que influye esto? En que el aire del recinto va a entrar por muy poca cantidad al evaporador. Entonces el evaporador simplemente no va a absorber la cantidad de calor para el cual está diseñado, y por esta razón el refrigerante prácticamente no está absorbiendo o absorbe una poca cantidad de calor y se retorna en estado prácticamente líquido nuevamente al compresor, y eso es lo que nos da la situación de la tubería congelada. La solución para esto es muy sencilla, es solamente extraer los filtros y hacer una limpieza de la unidad interna. ¿Por qué hablo de limpieza de la unidad interna y no de los filtros? Porque si los filtros están obstruidos, lo más seguro es que el evaporador también esté bastante sucio, igual que el ventilador o blower o soplador. Aquí tenemos otra consecuencia u otra razón. Puedo tener los filtros sucios, pero por X o Y razón no hice limpieza a las aletas del ventilador de evaporador. Veamos aquí estas aletas de este ventilador de flujo radial. Entonces estos sucios o estos que están aquí, que se incrustan en las aletas, simplemente reducen el flujo de aire que me puede enviar este ventilador. Por tanto, va a pasar, o el evaporador va a tener menos flujo de aire y también va a afectar su absorción de calor. En pocas palabras, al tener menos flujo de aire, menos calor absorbe, y por tal razón el refrigerante va a salir a la succión en su mayoría en estado líquido por la poca absorción de calor, y no va a presentar el efecto de la tubería congelada. Al igual que el anterior caso, la solución está en la limpieza de todas las partes de la unidad interna. Aquí vamos a ver otra causa, y esto tiene que ver con el funcionamiento del motor. En este caso podemos tener los filtros limpios, evaporador limpio, las aletas del ventilador aquí limpios, pero tengo unas bajas revoluciones en el equipo. Esas bajas revoluciones o baja velocidad puede ser porque ya tengo problemas con el capacitor del motor, el motor ventilador. En caso que utilice capacitor, puedo tener problemas en los bujes, no están con la correcta lubricación y por tanto este ventilador gira a menos velocidad. Y el otro puede ser con problemas con las conexiones eléctricas de la tarjeta del motor, y eso hay que verificarlo también. Ahora tenemos el problema, pero esta vez en el congelamiento, en la tubería más delgada o pequeña, que es la tubería de salida o de mezcla del equipo. Recordemos que esta tubería es de baja presión. Entonces, entre los síntomas
que tenemos tiene nuevamente una baja capacidad de enfriamiento del equipo y también posee un bajo consumo de corriente el compresor. La posible causa, y estoy seguro que es ella, no pueden ser otras, tiene que ver con la baja carga de refrigerante en el equipo. Entonces, para ello lo que hay que hacer es verificar las presiones de operación del equipo, y lo más seguro que vamos a tener unas presiones de succión muy por debajo de las normales, y debido a que posiblemente podemos tener unas fugas y que causaron el escape del refrigerante. Entonces, si tenemos esta situación, hay que detectar y corregir la fuga y posteriormente adicionar el refrigerante que le hace falta al equipo, y lo más seguro es que ya se va a solucionar su problema. Vamos a ver otro que tiene que ver con el congelamiento del evaporador. Más bien, esta es una situación que ocurre cuando ya tengo otros síntomas de los anteriormente vistos. Entonces, la causa o síntomas tienen que ver con la baja capacidad de enfriamiento del equipo, obviamente porque al estar el evaporador congelado, el aire no va a pasar por aquí y no va a hacer transferencia de calor. Se va a reducir el flujo de aire del equipo y voy a tener bajas corrientes en el compresor. Entonces, esta anomalía viene siendo más bien una consecuencia de otras causas, como por ejemplo los filtros de evaporadores sucios. Entonces, al yo tener un filtro evaporador sucio, ya sabemos que poco aire va a entrar y poca transferencia de calor va a tener, lo cual va a generar el congelamiento debido a la humedad del recinto en el sistema. Ya sabemos entonces que la solución es la limpieza de la unidad interna. También las aletas sucias, debido a que dan o bombean poco aire, también me van a causar una baja transferencia de calor en el evaporador y me va a traer el efecto de congelación en el mismo. Entonces ya sabemos que aquí tenemos que hacer limpieza a estos accesorios de la unidad interna. Lo mismo sucede con las bajas RPM o revoluciones del motor de ventilador de evaporador, que también me causa la misma situación, y ya vimos todas las acciones que hay que hacer para poderlo corregir, y por lo cual no vamos a entrar en detalles. Esta sí es muy importante y tiene que ver con un equipo de alta capacidad frigorífica en relación al recinto donde está ubicado. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, uno debe seleccionar los aires acondicionados dependiendo del requerimiento del recinto. Entonces, en este caso, si yo tengo una habitación que sea de 3 por 3 metros cuadrados, por dar un ejemplo, y tengo un aire de 36.000 BTU hora o de 3 toneladas que llaman, entonces, ¿qué pasa? Este equipo está muy grande para ese recinto. Entonces vamos a tener ese efecto. ¿Por qué razón? Porque es que el recinto simplemente está generando poco calor, y este es un equipo que está diseñado para absorber altas cantidades de calor. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que tengo filtros limpios, ventilador en buen estado y todo en buen estado, tengo muy poca absorción de calor, lo cual me va a generar este fenómeno. Entonces, siempre antes de entrar en revisión de los detalles que hemos descrito anteriormente, es bueno verificar que la capacidad del equipo esté de acuerdo a los requerimientos o las necesidades del recinto donde va a estar ubicado. A continuación vamos a ver esta falla que es muy común y tiene que ver cuando el compresor intenta arrancar pero no lo hace. Obviamente, entre los síntomas, pues el equipo no enfría y se escucha un ruido que demora pocos segundos cuando enciendo la unidad externa y después se suspende. Este inconveniente puede tener muchas causas, entre ellas la principal aquí tiene que ver con el kit de arranque del compresor. Por lo general, estos compresores en los sistemas convencionales trabajan con un capacitor permanente. Entonces este capacitor con el tiempo ya pierde su capacidad o se daña, y ¿qué pasa? Simplemente se aísla. ¿Y qué sucede? Cuando se da la energización al equipo, no pasa la corriente por la bobina de arranque, y eso hace que toda la corriente se vaya por la bobina principal, generando ese ruido que intenta arrancar, y debido a que las corrientes son altas, el bimetálico o protector térmico se dispara y se apaga el equipo. Entonces eso lo va a hacer a medida
o intermitentemente mientras tengamos el equipo encendido, y esa es la razón. Entonces la solución tiene que ver con revisar el kit de arranque del compresor. Entre ellos incluye el capacitor, también los contactores o relés que lo activan, y el cambio del kit de arranque si es necesario. Entonces todo depende de la revisión que uno haga a este sistema de arranque. Otra situación que nos puede dar esa anomalía, y esta sí es grave: puedo tener un kit de arranque en buen estado, pero ¿qué pasa? El compresor está bloqueado. Ese bloqueo tiene que ver mucho con la falta de lubricación del equipo. Entonces, cuando hemos comprobado que el kit de arranque está correcto y que el problema está en un compresor bloqueado, la solución es simplemente el cambio del compresor. Otras situaciones que se nos pueden presentar tienen que ver con los cables o los conectores flojos o sulfatados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Un conector flojo o sulfatado nos va a crear unas corrientes más altas de lo normal o aislamiento de las mismas, en caso de los estados sulfatados, que van a impedir que el compresor haga el arranque correcto que debe hacer. Entonces nos da el mismo efecto. Para ello, la solución es bastante simple: es solamente revisar y ajustar los terminales, así como verificar que no tenga cables sulfatados. Si están sulfatados, pues obviamente hay que tratar de hacer el cambio de los mismos y el cambio de las terminales, y su problema seguro va a tener una excelente solución. Este es otro inconveniente, también sucede muy a menudo y tiene que ver con la situación en la cual el compresor arranca, pero al cabo de unos minutos, dependiendo del tipo de marca o tipo de refrigerante, se apaga. Entonces, si el compresor se apaga, después que hace un tiempo de descanso, nuevamente vuelve y enciende, pero posteriormente vuelve y se apaga, y hace ese ciclo intermitente de encendido y apagado. Entre las posibles causas que nos da esta situación, tenemos una sobrecarga de refrigerante. Entonces hay que verificar, cuando se inyecta más refrigerante de lo normal, ¿qué va a suceder? Las corrientes del compresor simplemente se van a subir. Entonces esa subida de presión, además que va a subir las corrientes, también van a subir las temperaturas de descarga del compresor. Esos incrementos de temperatura y de presión los va a detectar directa e indirectamente el protector térmico, y se va a disparar o se va a abrir para proteger el equipo. Entonces, para verificar si tengo una sobrecarga de refrigerante, hay que medir las presiones del equipo, y si están por encima de los niveles normales, entonces simplemente hay que ajustar la carga retirando refrigerante del equipo hasta llegar a sus presiones normales. Otra situación que nos da tiene que ver con la presencia de gases no condensables en el sistema, y esto sucede cuando se hacen malos procedimientos de vacío en el equipo, o cuando vamos a instalar un equipo de esto de aire y no se hace vacío las tuberías ni el evaporador. Entonces, ¿qué va a hacer ese aire llamado gases no condensables? Me va a incrementar las presiones de operación del equipo. E incrementar las presiones de operación del equipo es simplemente incrementar las corrientes de trabajo e incrementar los recalentamientos del sistema. Esas son dos ingredientes, los cuales me van a provocar que el protector térmico del compresor simplemente se active y me lo proteja. Entonces, para ello, si estamos sospechando de gases no condensables en el sistema, la solución es extraer ese refrigerante contaminado y colocar un nuevo refrigerante en buen estado. Vamos con otras causas. Tiene que ver con la baja velocidad en el ventilador del condensador. Ya sabemos que su función es ayudar a disipar el calor del refrigerante al ambiente. Entonces, este ventilador, cuando posee problemas, se reduce la transferencia de ese calor al ambiente, y por tanto voy a tener altos recalentamientos en el equipo. Y ya sabemos lo que implica altos recalentamientos en el equipo: implica altas temperaturas de descarga del compresor, e implica también un alto consumo de corriente del mismo, que van a hacer que mi bimetálico se active. Entonces, para verificar esto, hay que, así como está haciendo aquí el técnico, verificar que tenga un buen libre movimiento.
También puede ocurrir que las bajas RPM sea porque ya el capacitor está en mal estado o porque los bujes o soportes del ventilador también necesitan mantenimiento. Otra condición que me genera altos recalentamientos y tiene que ver con la presencia de o aquí, como pueden observar, aletas dobladas, vean cómo están aquí, o sucio en el condensador, la presencia de sucio u obstáculos también. Entonces estas condiciones hacen que también la transferencia de calor del refrigerante al ambiente se reduzca drásticamente, y ya sabemos que al no disipar el calor como debe ser, vamos a tener altos recalentamientos nuevamente en el equipo. Ya sabemos que los altos recalentamientos influyen o incrementan las temperaturas de descarga de refrigerante a la salida del compresor y por ende también las corrientes de trabajo, y por ello nuestro bimetálico se va a activar. Entonces, si nosotros encontramos esta situación, hay que hacer la limpieza del condensador, o si encontramos aletas dobladas, pues hay que tratar de enderezarlas, e inclusive si está en muy mal estado, hay que pensar en el cambio del condensador. Otra causa y tiene que ver con la integridad del aislamiento de las tuberías que une a la unidad interna con la unidad externa. Recordemos que estas tuberías son de baja presión ambas. ¿Por qué? Porque son tuberías frías. Recordemos la ley de Gay-Lussac para ese fundamento que ya hemos analizado y explicado en otros videos aquí del canal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Simplemente, como estas tuberías son frías, entonces el calor del ambiente se va a pasar hacia el refrigerante, y ese calor se lo lleva el refrigerante. ¿Y qué va a influenciar eso? Uno, en que me va a llegar el refrigerante con mayor porcentaje de evaporación al evaporador, ya, o con una carga térmica extra de la cual me impedía que llegara el aislante, y por tanto voy a tener un recalentamiento alto a la entrada del compresor. Entonces vean el efecto, me aumentan los recalentamientos del equipo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ya sabemos que los altos recalentamientos son alta temperatura de descarga y alto consumo de corriente del compresor, porque se me van a subir las presiones. Muy bien, entonces cuando yo tengo esta situación, pues aquí la observación es simple. Hay que cambiar o colocar nuevos aislantes en las tuberías para eliminar ese calor ambiental que se está introduciendo en las tuberías. Otra situación que a veces es muy rara pero sucede, y tiene que ver con que el equipo está en excelente estado, pero ¿qué sucede? Mi equipo tiene una baja capacidad de enfriamiento para lo que requiere el recinto. Entonces, ¿qué va a suceder? A este equipo le va a llegar mayor calor que el que él está diseñado para extraer. Entonces, ¿qué me va a influenciar eso? En altos recalentamientos del refrigerante o del ciclo del equipo. Y ya sabemos en qué influye los altos recalentamientos, y no los vamos a repetir porque lo hemos dicho muchas veces. Entonces, para ello simplemente hay que verificar que la capacidad del equipo de enfriamiento sea la adecuada para el recinto donde se va a colocar. Este es otro inconveniente que se puede suceder, y es que cuando se va a encender el equipo se disparan los disyuntores eléctricos de protección. Bien, entonces ¿qué pasa? Mucha gente vuelve y los activa y vuelve a encender y nuevamente vuelve y se dispara. Entonces, esta es una situación crítica y se debe a que las bobinas del compresor están en corto o están aterrizadas. ¿Qué significa aterrizadas? Que están haciendo contacto físico con la carcasa del compresor, y por tanto la línea viva o exactamente la línea viva va a hacer contacto con la carcasa, y esto se convierte simplemente en un punto de voltaje o de corriente, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Toda la corriente se va a tierra, y eso me va a incrementar las corrientes al inicio, y va a hacer que los breakers se disparen o los disyuntores se disparen. En este caso vamos a verificar si las bobinas están en corto o aterrizadas, y si ese es nuestro diagnóstico, pues hay que hacer el cambio del compresor. La otra situación menos crítica es que tiene que ver que alguna línea viva o de energía esté haciendo un contacto con el chasis del equipo. Entonces simplemente, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que revisar todo el cableado para verificar
dónde está ese cable que está rozando con el chasis del equipo y de esta manera corregir el problema. Otro problema común tiene que ver con el goteo de la unidad interna. Entonces, como estamos observando acá, entre las posibles causas tenemos, aquí tenemos el drenaje, aquí tenemos la bandeja. En esta bandeja es donde llega el agua que se condensa en el evaporador y va a ser sacada al exterior por esta bandeja, lo cual tiene un orificio que comunica con el tubo de drenaje que está aquí. Entonces, por general aquí, como esta agua muchas veces arrastra sucio, arrastra sedimentos, hay una obstrucción aquí de las galerías de salida del tubo de drenaje y por tal razón comienza el agua a desbordarse. Entonces, para ello simplemente hay que hacer el mantenimiento de la unidad interna, verificar aquí que las galerías de salida no estén obstruidas y limpiar los conductos y limpiar la bandeja de nuestra unidad interna. Hay otras dos razones. Aquí tiene que ver con que el tubo de drenaje esté por encima del nivel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno hace la instalación debe tener aquí o colocar el tubo de drenaje en la parte inferior en relación con las tuberías que se van a comunicar con la unidad externa del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por X o Y razón colocan la tubería de drenaje por encima de ellas y ¿qué va a pasar? Va a tener el efecto sifón y el agua se va a retener y se va a desbordar. Otro también problema puede haber porque tenemos un efecto sifón aquí a la salida del tubo de drenaje. Entonces ya vean que aquí que el tubo de drenaje está en la posición inferior, está correcta, pero al final tiene este efecto. Vean, tiene una U. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí el agua se va a retener, miren aquí, y no va a poder salir. Entonces, ¿qué pasa? Me va a crear aquí una obstrucción que me va a impedir el libre desagüe del agua y me va a hacer que dicha agua se me desborde por la parte frontal de la unidad interna. Entonces, para solucionar el inconveniente hay que verificar que el tubo de drenaje tenga las pendientes. Vean que la pendiente siempre va en el sentido hacia el desagüe del agua. Hay que verificar que la salida del tubo esté libre, que no tenga ninguna obstrucción ni el efecto sifón. Y obviamente para asegurarse hay que limpiar internamente la tubería de drenaje, ya puede ser con vapor. Otro problema que se puede presentar el goteo, esta vez no puede ser por problema de drenaje, sino recuerden que la unidad interna está unida a la unidad externa por unas tuberías. Véanlos aquí al técnico haciendo la unión de las tuberías. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces este aislamiento que vemos aquí se pierde integridad, se daña o no lo recubrimos bien las tuberías. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que estas son tuberías frías. ¿Y qué va a pasar? Van a generar una condensación y esa condensación va a hacer el efecto de goteo. Entonces, esta se nota fácilmente porque el agua no bota por la parte del frente de la unidad, sino que el goteo se ve por la pared. Entonces ya uno sabe aquí que es problema de la integridad del aislamiento de estas tuberías. Entonces la solución simplemente está en revisar el estado del aislamiento de las tuberías y reforzarlo o cambiarlo si es necesario. El último problema tiene que ver con la parte del sistema eléctrico de control del equipo. Bien, y estos síntomas se notan porque en el display del equipo nos muestran un número que viene con un código. Entonces ese código puede comenzar por una E, por una P o por una F, seguido de 1 o 2 dígitos. Eso me está indicando que la tarjeta me está señalando que tengo una falla en el control del equipo. Esa falla puede ser falla de sensores, puede ser una falla de operación de la tarjeta u otras condiciones. En los equipos que no poseen un display como que está aquí, entonces esa información lo dan por LED. Entonces los LED por lo generalmente comienzan a titilitar o parpadear en forma intermitente, ya sean uno color verde o color rojo, y de esa forma me está mostrando el equipo que hay un inconveniente con el sistema de control electrónico del equipo. Entonces este es un tema que requiere un video especial, porque es que estos códigos de fallas varían de modelo a modelo y de fabricante a fabricante. Entonces los vemos en otro video para verificar estas fallas
y si se me presenta en el equipo es recomendable tener a la mano el manual del fabricante, así como poder entender cuál es el código o la falla que me está indicando esos datos que se me muestran a mí en el display. Muchas gracias y nos vemos en otro video.